García Lorca. Varias palabras comprenden a ese hombre tan multifacético como lo fue. Poeta, dramaturgo y hombre de teatro. Y también conocido por su destreza en muchas otras artes. Adscrito a la llamada generación del 27, es el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX. Como dramaturgo, se le considera una de las cimas del teatro español del siglo XX, junto con Valle Inclán y Güero Vallejo. A lo largo de su vida, su país natural, España, atravesó por momentos de cambio políticos, sociales y culturales que afectaron en sí mismo la vida del autor español de manera trascendental. Esta fue la España de Federico García Lorca. La ubicación meridional de la Granada de Federico García Lorca, donde se encontraba viva la herencia mora, el folclore, el oriente y una geografía agreste, quedaron impresas en toda su obra poética, donde los romanceros y la épica se funden de manera perceptible después de su madre. Fue Fernanda de los Ríos quien estimuló el talento del entonces pianista en favor de la poesía. Así en 1917 escribió su primer artículo sobre José Zorrilla en su aniversario. La España de García Lorca era la Edad de Plata, heredera de la generación del 98, con una rica vida intelectual donde los nombres de Francisco Giner de los Ríos, Benito Pérez Galdós, Miguel de Unamuno y poco después Salvador Madariaga y José Ortega y Gasset imprimían el sello distintivo de una crítica contra la realidad de España. En los años 20, en años en que Federico daba sus primeros pasos como escritor y poeta, España sufría uno de sus grandes cambios. En el contexto político, la miseria muy generalizada, la organización y politización de la clase obrera y sobre todo la unión de izquierdas trajo consigo la proclamación de la Segunda República. El periodo republicano comenzó con un deseo de profundas reformas y buenas intenciones, pero se manifestó impotente ante los problemas endémicos del país, los enfrentamientos ideológicos y sociales y la crisis económica. Los acontecimientos se precipitaron huelgas y disturbios, triunfo de la derecha en 1933, huelga y revolución en Asturias en 1934 y unión de izquierdas del Frente Popular que gana las elecciones en 1936. Al instaurarse la Segunda República Española, Fernando de los Ríos fue nombrado ministro de Instrucción Pública. Bajo el patrocinio oficial, se le encargó a Lorca la co-dirección de la Compañía Estatal de Teatro La Barraca, donde disfrutó de todos los recursos para producir, dirigir y escribir y adaptar algunas obras teatrales del Siglo de Oro. Escribió en este periodo Bodas de Sangre, Yerma y Doña Rosita la Soltera. En el contexto cultural de los años 20 y 30, a pesar de que la Segunda República fomentaba el crecimiento y la innovación, todavía se conservaban algunos perjuicios del arraigado catolicismo, que afectaría a Federico al punto de ser juzgado y criticado en su misma Granada por ser abiertamente homosexual. A pesar de esto, es innegable la capacidad que tuvo la generación del 27, junto con artistas como Salvador Dalí, amigo de Lorca, para sobrellevar las difíciles condiciones, dejando un legado cultural inmenso en sus obras críticas a la realidad española. En el contexto social, tanto en España como en algunas partes de Europa, se empezaban a aparecer los primeros brotes fascistas en los años 30. Mientras había quien defendía la democracia y lo republicano, había quienes en su mayoría militares, quienes apoyaban una dictadura y el totalitarismo en España. Esta misma quedó dividida en dos bandos. Esto afectó de manera perjudicial la vida de Federico, quien entonces volvía de su viaje en Nueva York, quien por ser un funcionario del gobierno fue víctima de la persecución que a la postre sería el motivo de su asesinato. En el contexto artístico era una época brillante, en la que no solo la literatura, sino la pintura y la música fueron ampliamente desarrollados y que narraban las difíciles condiciones en las que estaba España. En la pintura, Salvador Dalí, Picasso y Saura, y en la música, Pau Casals y Manuel de la Falla hicieron su aporte al arte español. Como parte final, se puede decir que los contextos políticos, cultural, artístico y social hicieron parte innegable de la vida de obra de Federico García Lorca, evidenciado en sus obras de arte, tanto en la poesía, en la música y en el teatro, como en el transcurrir de su vida, lo que lo convirtió en un mártir de su época y por lo cual se le considera
un personaje demasiado importante en el ser español.